agradecemos al doctor Dardo Ramírez Rachi por estar acá presente. Él es profesor de Historia Constitucional Argentina y un reconocido historiador de nuestra provincia, así que para mí es un placer que esté con nosotros y que nos dé la oportunidad de conocer un poco más de este célebre jurista, Juan Bautista Alberdi. En primer lugar, preguntarle, Alberdi es de la generación que se llamó la generación hija de la Revolución, porque nace unos meses después de la Revolución de Mayo, y preguntarle cuál fue la relevancia histórica de Juan Bautista Alberdi. Gracias por tu consideración en esta invitación y es un gusto para mí poder compartir estos minutos de diálogo sobre una figura tan importante, tan referente a la historia del derecho argentino y a la construcción organizativa del país. Juan Bautista Alberdi formó parte de aquellos primeros hombres que quisieron construir un Estado, un gobierno donde no lo había. Y desde temprana edad, esa inclinación por el conocimiento del derecho, de las leyes, de la cosa pública, lo lleva a estudiar a Buenos Aires, y en Buenos Aires se compromete con una acción, con una participación política, pero no política partidaria, sino con una participación política intelectual. Y al poco tiempo va a producir, siendo muy joven, una de las obras más importantes de él, de su primera etapa, que está fuertemente vinculado al derecho, que son los fragmentos preliminares al estudio del derecho. Pero la impronta de la organización política en aquella década de 1830, 1840, pero primeramente en 1830, va a ser la del surgimiento de algunas personalidades en la política de la provincia de Buenos Aires, específicamente la de Juan Manuel de Rosas, que le va a dar un toque y una particularidad a un giro al pensamiento alberdiano. Desde ahí, Alberdi y un grupo de hombres, conocidos como aquella generación de Mayo, o más comúnmente como la generación de 1837, que conjuntamente con Sarmiento, con Esteban Echeverría, con Mitre, van a comenzar a generar discusiones, planteos, cuestionamientos sobre el curso del país y la necesidad de la organización política de lo que podía ser la Argentina. Influidos por los pensadores europeos y por Rousseau. Hay un fortísimo impacto del romanticismo europeo, de las ideas de la joven Italia también, que fueron influyendo en aquellos intelectuales de la Argentina que querían un país en base a la ley, al orden, a una constitución escrita que tanto costaba. Pero había una conflictividad muy compleja en aquella década del 30, del 40, que era la figura emblemática, caudillesca, de Juan Manuel de Rosas. Todo lo opuesto a los que ellos planteaban, esta generación del 37, digamos. Otra forma de ver el mundo, otra forma de ver la política y otra forma de proyectar la organización política del país. Desde esa manera, estos jóvenes, esta generación que propone este camino organizativo del país, comienza a enfrentarse a la política de Rosas. Esto va a llevar como consecuencia a un exilio de todos ellos, de casi todos ellos. El propio Sarmiento, Mitre, Echeverría, Rivera Indarte, José Mármol, todos irán a Montevideo inicialmente y después se diseminarán en diversos puntos de la América y de Europa para, en cierta manera, poder expresar sus ideas. Y, por supuesto, Juan Bautista Alberdi, primeramente en Montevideo, en Uruguay, y después exiliarse en Chile, específicamente en Valparaíso. En el medio de ese Montevideo y Chile, él va a Francia, donde tiene dos encuentros, ¿no es cierto?, con el general San Martín, que ya estaba de avanzada edad, digamos, y dice que él se sorprende mucho por la sencillez de San Martín, la modestia de San Martín. Que tenía San Martín. Sí, fue una cuestión casi accidental que tuvo Alberdi en su viaje a Francia, en dos oportunidades. Primeramente fue ocasionalmente que lo encontró, y en la segunda oportunidad sí, Mariano Balcarce lo invitó a la casa de San Martín
y ahí sí pudo conversar con él, y gracias a esa conversación y esa experiencia que ha tenido Alberdi con San Martín, dejó un pequeño escrito, una referencia de su impacto sobre la personalidad y el ámbito donde vivía el padre de la patria por aquel momento. Y la sencillez y la modestia es lo que él rescata, además de su descripción, de la descripción física y del ámbito donde vivía el Libertador de América. Fue una experiencia muy fuerte que él la cuenta y lo deja plasmada en su pluma, en la magnificencia de cómo escribe y en cómo lo explica. Así es. Y hablábamos un poco hoy de este exilio que tienen que hacer muchos intelectuales y muchas personalidades y próceres importantes de nuestro país. ¿Por qué cree que se da esto, digamos? ¿Por qué cree que, y muchos mueren como Alberdi, como San Martín, como Artigas, exiliados y en países lejanos y solos? ¿Por qué cree que se da eso en nuestros próceres más relevantes? Desde el mismo momento de la Revolución de mayo de 1810, inmediatamente comienza a surgir una necesidad organizativa del país. Y lamentablemente las provincias argentinas cayeron en una lucha fratricida, en una tragedia organizativa que duró no solamente algunos años, sino décadas, casi todo el siglo XIX. Y en la intensidad y en lo efervescente de esa lucha, aquellos hombres que disputaban muchas veces y no tenían la posibilidad de administrar el poder efectivo de la política, tenían que ir al exilio. Las armas de Juan Bautista Alberdi no era la espada, era la pluma. La pluma, sus escritos, sus manifestaciones doctrinarias, su intelecto. Y muchas veces ese impacto de la pluma tenía una incisión más profunda que el impacto de una espada. Así lo mostró tanto en Montevideo como en Valparaíso, Chile. Y él no podía escribir eso en la Argentina, razón por la cual es la causa principal y fundamental de su exilio, las luchas políticas. Primero, con Juan Manuel de Rosas, hasta su caída en la batalla de Caseros en 1852, y posteriormente en las disputas con Bartolomé Mitre, que lo lleva también a él a enfrentarse de una manera fortísima con el hombre de Buenos Aires. Él termina diciendo que Mitre es Rosas con otro Así traje, es, nada y lo más. escribe en un libro muy interesante que recomiendo a cualquier lector de historia del derecho, que se llama Historia Política Argentina, Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Ahí Alberdi describe a sus contemporáneos y desde luego hace un poco historia política, pero también hace política partidaria. Y Mitre ahí se enoja con él porque dice que se equipara a figuras como Manuel Belgrano y San Martín, digamos. Así es, y comienza una gran disputa de estos titanes, colosos de la pluma argentina, de la pluma rioplatense, en donde con la exquisitez de lo que se dice, combaten en campos de batallas que no son la de las espadas, sino la de las plumas. Así es, usted hablaba de cuando Urquiza finalmente le gana a Mitre y él escribe, dice fervientemente, en poco tiempo, en pocos meses, lo que va a ser la base de la Constitución argentina, que es bases y punto de partida para la organización política argentina. ¿Este texto fue realmente la base de nuestra Constitución de 1853? A ver, sin duda alguna, esta obra marca una impronta en el ideario doctrinario constitucional argentino. ¿Qué hace Alberdi? Estando en Valparaíso, se producen los acontecimientos políticos de la caída de Rosas, surge la figura referencial de Justo José de Urquiza, el propio Alberdi ha sido un urquicista de la primera hora, y escribe este libro que va a ser importantísimo. Y en la segunda edición también va a agregar, además de este estudio doctrinario, porque Bases es el estudio doctrinario de un proceso organizativo constitucional que él pretendía, comparaba analógicamente con otros países hispanoamericanos. Y en la segunda edición, decía, de Bases, va a agregar un proyecto de constitución en el cual varios principios de ese proyecto fueron tomados como análisis, como antecedentes para cuando Gorostiaga y los constituyentes de 1853 elaboren nuestra constitución de aquel año.
sin duda alguna, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, será un bastión, un anclaje en la evolución y en la descripción de cómo debe ser nuestro rumbo constitucional. ¿Qué hace Alberdi en esa magnífica obra? Dos cuestiones fundamentales. Primero, un estudio comparativo de las constituciones hispanoamericanas, de Chile, de Paraguay, de Perú, del Uruguay, también de la constitución del estado de California, de los Estados Unidos, y saca los beneficios de cada una y tomar, y qué es lo que se debe tomar de cada una para evolucionar de la mejor manera, y cuáles son las constituciones que no se deben seguir, o cuáles son los modismos, las actitudes que algunas constituciones tenían y no se debían continuar. Y en este marco, primero comparativo, después comienza a elaborar una doctrina sobre la Constitución del Río de la Plata y cómo debería ser la formación del Estado y del gobierno en nuestras provincias. Plantea la idea de un presidencialismo fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra forma de Estado debería ser federunitario? Las características que debería tener ese sistema, no solamente unitario por su antecedente de centralidad de puerto único, ni tampoco de extrema federalización, porque esto generaría conflictos en las disputas de múltiples puntos de poder en las provincias. Razón por la cual él ideaba, construía un sistema presidencialista fuerte, tomado de la Constitución de Chile, pero también una forma de Estado federal-unitario. Bueno, y finalmente, ¿por qué cree que la Federación Argentina de Abogados elige la figura de Juan Bautista Alberdi como su fecha de nacimiento, en realidad, que para otros próceres fue todo lo contrario, fue la fecha de fallecimiento? ¿Por qué elige esta fecha para conmemorar el Día del Abogado en la Argentina? La figura de Alberdi como hombre de derecho es vital. No solamente por su conducta cuando estuvo en vida, sino también por lo que aportó al derecho argentino. Aportó con sus obras, fue uno de los hombres más lúcidos en la construcción y en la doctrina del derecho público argentino. Fue un abogado que ejerció la profesión, vivió de la profesión, más aún cuando estuvo en el exilio, específicamente en Valparaíso. Ese acercamiento hacia el derecho lo va a llevar también en otros momentos a ser un anclaje fundamental para la construcción de la Constitución. Y por último, su percepción y respeto que él tenía por el orden y la ley. Creo que esas condiciones, esas virtudes naturales que expresó Alberdi a lo largo de la vida son propios, o mejor dicho, son necesarias para cualquier abogado. Y creo que esta referencia paradigmática de Alberdi como referencia de los abogados en la Argentina realmente es muy acertada y valedera. Por mucho más Alberdi, entonces. Por todo lo que podamos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias.